¿Por qué Shakira aparece en todos los mundiales? Porque sí, ya es raro. Desde 2010, cada vez que llega un mundial, ahí está Shakira. Y no es porque sea la única cantante famosa del planeta. Todo empezó con Waka Waka. La canción fue un éxito tan grande que terminó convirtiéndose en la banda sonora de toda una generación de aficionados al fútbol. Pero aquí viene lo interesante. La pregunta es otra. ¿Shakira sigue apareciendo porque es la mejor opción para representar al mundial? ¿O se convirtió en la mejor opción porque durante más de 15 años la FIFA ayudó a construir esa imagen? Porque seamos sinceros, en todo este tiempo han aparecido decenas de artistas capaces de llenar estadios y romper récords de audiencia. Sin embargo, cuando pensamos en el mundial, seguimos escuchando la misma voz. Y quizás eso nos dice menos sobre Shakira y más sobre cómo se construyen los símbolos culturales que terminan dominando nuestra memoria.